Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Engin abre su puerta a Tuba Büyüküstün, pero no su corazón, una confesión que ha dejado a todos con la boca abierta. La confianza se ha roto, dijo Engin con voz firme mientras la prensa intentaba captar cada gesto de la inesperada reunión. La historia, que parecía sacada de una telenovela, ocurrió en medio de rumores sobre una posible reconciliación entre estas dos estrellas tan queridas. Todo comenzó cuando Tuba fue vista llegando discretamente a la casa de Engin en Estambul. Vestida de manera sencilla pero elegante, llamó la atención de los vecinos y de los paparazzi que ya sospechaban que algo estaba por ocurrir. Según los testigos, Tuba permaneció varios minutos frente a la puerta antes de que Engin finalmente la dejara entrar. Sin embargo, lo que sucedió dentro fue aún más sorprendente. Una fuente cercana reveló que Engin recibió a Tuba con educación, pero con una distancia emocional evidente. Engin abrió la puerta, pero no el corazón. Fue cortés, pero frío, comentó la fuente. Cuando los medios preguntaron a Engin sobre lo ocurrido, él respondió con claridad: la confianza se ha roto. No se puede reconstruir lo que ya no existe. Estas palabras resonaron con fuerza en sus seguidores, especialmente entre las mujeres que han admirado su autenticidad y fortaleza. Tuba, por su parte, mantuvo la calma frente a las cámaras. Con una leve sonrisa y una mirada serena declaró: he venido porque creo en las segundas oportunidades. A veces el corazón necesita tiempo para sanar, pero no me arrepiento de haber tocado esa puerta. La tensión entre ambos generó un gran revuelo en redes sociales. Miles de fanáticas comentaban minuto a minuto lo que estaba sucediendo. Algunas apoyaban la decisión de Engin de mantenerse firme, mientras otras pedían que le diera una oportunidad a Tuba. Todos merecemos perdón, escribió una seguidora en Twitter. Otra respondió: la confianza es todo, sin ella no hay amor. El episodio fue tan comentado que incluso colegas del mundo artístico intervinieron. Una amiga cercana de Tuba declaró: ella no busca escándalo, solo quiere hablar con el corazón abierto. Mientras tanto, un compañero de rodaje de Engin comentó: él ha pasado por momentos difíciles. La herida aún está fresca. No es fácil olvidar lo que duele. Estas declaraciones añadieron aún más misterio a la situación. ¿Qué fue lo que realmente rompió la confianza entre ellos? ¿Una traición, un malentendido, o simplemente el desgaste del tiempo? Los rumores no hicieron más que crecer. Algunos portales de espectáculos comenzaron a especular con que la reunión no había sido casual, sino que formaba parte de un intento de reconciliación cuidadosamente planeado. Otros, en cambio, aseguraban que se trataba de un cierre definitivo, un último intento de Tuba por aclarar lo que había quedado pendiente entre ellos. Mientras tanto, las redes ardían, los hashtags con sus nombres se convirtieron en tendencia global, y los fanáticos divididos creaban teorías sobre lo que realmente había ocurrido a puerta cerrada. El público, siempre atento, reaccionó con intensidad. Los seguidores de Engin destacaban su coherencia: un hombre que sabe lo que quiere y que no se deja manipular, comentaban en foros y páginas de admiradores. Por otro lado, los fans de Tuba defendían su valentía: se necesita coraje para tocar una puerta que podría no abrirse. Ella lo hizo, y eso la hace más humana y cercana a nosotros. Esta dualidad de opiniones transformó el episodio en un debate sobre el perdón, la confianza y las segundas oportunidades en las relaciones humanas.
Lo que parecía un asunto local pronto dio un salto a la prensa internacional. Medios de América Latina, donde ambos actores gozan de gran popularidad por sus telenovelas, comenzaron a publicar notas extensas sobre el reencuentro. El drama turco que trasciende la pantalla, titulaba una revista argentina. En México, una cadena de televisión transmitió un programa especial donde analistas de farándula debatieron los gestos, las miradas y hasta la entonación de las palabras de ambos. Aquí hay algo más que una simple amistad rota, aseguraban los panelistas, alimentando la expectación. Otro detalle que llamó la atención fue el silencio de sus familias. Ni los padres de Engin ni los allegados de Tuba hicieron declaraciones. Esta ausencia de comentarios fue interpretada de diferentes maneras. Algunos creyeron que se trataba de respeto a la privacidad, otros pensaron que el tema era tan delicado que preferían mantenerse al margen. En cualquier caso, ese silencio solo añadió más intriga al relato. En medio de las especulaciones, surgieron teorías sobre la ruptura de la confianza. Algunos hablaban de terceras personas, otros de diferencias irreconciliables sobre proyectos profesionales. También circulaba la idea de que las presiones mediáticas habían desgastado la relación, convirtiendo cada gesto en un espectáculo público difícil de sostener. No siempre hay una traición detrás. A veces el simple peso de la fama puede separar a dos personas, opinó un psicólogo entrevistado por un canal turco. En la industria, las reacciones fueron igual de variadas. Actores con los que habían compartido pantalla resaltaban el profesionalismo de ambos y pedían respeto a su intimidad. Una reconocida directora de cine expresó: ellos no son solo figuras públicas, son seres humanos con emociones reales. No podemos olvidar que detrás de los personajes hay corazones que sienten. La gran pregunta seguía en el aire: ¿era esta la última vez que se verían o el inicio de una lenta reconciliación? Mientras Engin parecía firme en su decisión de no volver atrás, Tuba mostraba una calma que dejaba abierta la posibilidad de que el tiempo pudiera cambiar las cosas. El amor verdadero nunca muere, solo se transforma, escribió una fan en Instagram, generando miles de reacciones. Hasta ahora, lo único claro es que este episodio se ha convertido en un fenómeno mediático que va más allá de una simple anécdota personal. Representa la eterna lucha entre el orgullo y el perdón, entre cerrar las puertas definitivamente o dejar una rendija abierta para lo inesperado. Lo que ocurra en los próximos días será decisivo, y tanto seguidores como periodistas permanecerán atentos a cada movimiento de estas dos estrellas que, sin quererlo, han escrito un nuevo capítulo en la novela de sus vidas. Queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan? ¿Debería Engin abrir no solo su puerta, sino también su corazón? Los leo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal y darle like a este video, porque seguiremos trayendo las noticias más impactantes del mundo de las estrellas.